Mire qué lindo mi país Leandro, ¿qué paisano, tal? si ¿Cómo usted lo estás? viera como yo lo vi. Un cielo Ponelo en limpio, horizontal. viendo estrellas, la madre tierra cunando el mar. Sí, así y después sale bien el video en YouTube. Ahí está. ¿Cómo estás, Bien. Raúl? No, le estaba gente que quería decir dos cositas. La primera era algo con respecto a Bernie, a quien no puedo tratar de señor, sinceramente. No me sale de tratarlo de señor. Bernie, ¿por qué no se dedica a hacer su trabajo, que para eso le paga a la gente? ¿Por qué no se deja de molestar a la gente que está eh, del peronismo, que se está sumando al Frente Patriota, que los va a prestar como un matón? ¿Por qué no se dedica a terminar con la violencia que hay en la provincia de Buenos Aires y lo busca a Franco y el resto de los desaparecidos que hay, desaparecidos en democracia, que tienen tanto o más valor que los otros desaparecidos a los que usted reivindica? Bernie, dedíquese a hacer su trabajo. Otro de los temas que yo quería tocar es porque hemos recibido muchísimos halagos, muchísimas felicitaciones con respecto al programa, las temáticas que se han tratado en el programa. Sinceramente, muchas gracias. Incluso de parte de Marcelo Contreras les doy las gracias porque hacemos juntos el programa. Y bueno, hay también gente que critica, algunos que critican constructivamente, las tomamos a esas críticas constructivas porque nos ayudan a crecer, hay otros que no. Pero bueno, hay muchos que preguntaron si tenemos pretensiones electorales. Y sí, lógico que tenemos pretensiones electorales. Yo, día a día, trabajo con un grupo interdisciplinario de personas para que el nacionalismo llegue al poder y Alejandro Biondini sea presidente de la nación. Consideramos que el nacionalismo es lo único que puede llegar a salvar al país. Y bueno, no voy a esquivar la pregunta ni voy a andar con giros idiomáticos. Me preguntan a mí si tengo pretensiones electorales. Sí, tengo pretensiones electorales. Quiero ser el gobernador de Córdoba, para eso estoy trabajando. Pero tranquilo, tranquilo porque falta mucho para eso, ¿eh? Falta mucho. Y además lo seré o no lo seré siempre y cuando Dios lo diga. Nada más que eso. Simplemente eso. Leandro, después de todo esto que tuve que decir, te quiero agradecer por estar presente con nosotros. Leandro Centeno es un dirigente integrante, camarada del Frente Patriota, integrante de la Mesa de Coordinación Federal en representación de la provincia de Río Negro. Bueno, él nos va a comentar la situación en la zona, situación que se está viendo desbordada con el avance de estos grupos mapuche, todos fomentados, financiados y armados por el Foreign Office británico, como si no tuviéramos problemas. Ahora también tenemos a los mapuches como uno de los elementos de presión con nuestro país. Alejandro, perdón, Leandro, danos tu parecer de todo esto. Bueno, primero, muchas gracias, Raúl, por invitarme a tu programa. También saludo al camarada Marcelo Contreras. También saludo a todas las personas que lo están viendo, a los compatriotas. Muchísimas gracias. Bueno, sí, claramente vivimos en una situación, en un contexto bastante malo, bastante involutivo, bastante perjudicial para todos nosotros, para todos los argentinos. Es por eso que el Frente Patriota justo estamos luchando en contra de esta gran problemática que hace muchísimos años lo llevamos, hace muchísimos años que lo padecemos. Y justamente, como bien dijiste vos, Raúl, en caso de Río Negro o en caso de la zona patagónica, lo que venimos sufriendo hace bastante, y más que nada en la parte oeste, en la parte de, digamos, de la cordillera de los Andes, es un ataque o varios intentos
de ataque de organizaciones terroristas. Son organizaciones terroristas que no defienden en sí a los mapuches. Vamos a entrar de a poco en el tema. Yo quería hacer como un pequeño resumen como para poder entender cómo fue todo este proceso y hasta dónde hemos llegado. O sea, la introducción y la contemporaneidad. Permitime, Raúl, mostrarte una pequeña hoja, vos me dirás si se ve o no se ve. A ver, yo puse con fechas, con los siglos, no sé si se ve o No tal vez. se ve bien, calculo que lo mejor en el video que salga en YouTube se va a poder ver bien, pero sería bueno que lo aclares ante la gente. Perfecto. Bueno, empieza con el siglo, en el 1500, en el siglo XVI. Empieza el avance del Imperio Español. Vamos a hacer este resumen así como rápido para que se pueda entender. Los españoles, el Imperio Español, vino, obviamente, tanto a la actual Argentina como a la actual Chile. Quiero empezar a describir, digamos, tanto el pueblo tehuelche como el pueblo mapuche para poder comprenderlo. Bueno, en el 1500 el Imperio Español fue hacia Chile para, digamos, estar en las tierras, que es lo que luego pasó. Eso pasó en el siglo XVI. En el siglo XVII, en el 1600, empezó la guerra en Chile, digamos, o sea, empezó la guerra entre los mapuches, entre esa comunidad, entre ese pueblo y el Imperio Español. Los araucanos empiezan a expandirse al este de la cordillera de los Andes. Hay que decirlo acá. Un espíritu aguerrido, un espíritu del cual era muy combativo y de hecho al Imperio Español le costó demasiado poder lograr la conquista en lo que fue Chile. Incluso el Imperio Inca salió perdiendo con los mapuches. Quiero hacer esa aclaración. En el siglo XVIII, en el 1700, los araucanos siguen teniendo problemas con el Imperio Español, pero en el siglo anterior yo me olvidé de decir que, o sea, en el 1600, empiezan a expandirse, empiezan a venir hacia la actual Argentina, empiezan a ir en el territorio de Neuquén. ¿Por qué? Porque ellos viven en la Araucanía, viven en el territorio de Arauco, que queda a pocos kilómetros de lo que es, Neuquén. En Neuquén vivían los pehuenches. Entonces, siempre, porque como estos pueblos tienen muchísimos años, más de 9000 años viviendo la tierra, siempre tenían intercambios, siempre iban teniendo interacciones, digámoslo, pero de forma fluida, pero no tanto como comprometida, si se quiere. Pero lo que pasa en el 1700 es que los araucanos empiezan a tener influencia sobre el territorio actual argentino, empiezan a tener influencia sobre los pehuenches. Es decir, empiezan a meterle la cultura araucana a ese pueblo. Someterlo. A someterlo, claramente. Hay dos aspectos de sometimiento, dos factores que determinan el sometimiento. El primero es la famosa araucanización, se le dice. Es decir, imponer la cultura de los araucanos a los pueblos que vivían en la actual Argentina. Y el otro es el exterminio, es el combate, es el fusilamiento de los pueblos que vivían en Argentina. Bueno, actualmente también hay descendientes. En el siglo XIX, 1800,
hay una guerra, se empieza a ver una guerra que declaran estas tribus araucanas contra el Estado argentino y contra el Estado chileno. Hay guerras civiles. Y es en este siglo que se produce la campaña del desierto. Y bueno, y lo último, digamos, la última partecita es el siglo XX, en 1900, que en el progresismo internacional, como lo conocemos, como lo apodamos, los progres, empiezan a tergiversar la historia y apodan a todos los aborígenes, incluso a los famosos Onas o a los famosos Selknam, que vivían en Tierra del Fuego, que nunca tuvieron contacto con ellos. Lo empiezan a llamar hasta mapuche. La gente, digamos, este es un dato importante. En el 2010 hubo un censo que se hizo. Se hizo un censo y se preguntó cuál era la descendencia que tenían las personas que vivían en la Patagonia. O sea, no todos. O sea, obviamente que yo, por ejemplo, no tengo descendencia de los aborígenes, pero lo que quiero decir es, las personas que tenían descendencia de aborígenes decían que sí, y decían, desde Neuquén hasta Tierra del Fuego, la que fue primero, digamos, lo que la mayoría decía que tenía descendencia, era de los mapuches. Entonces, eso es lo que estamos explicando justamente. El proceso de araucanización, la expropiación que tenían los pueblos de acá con la cultura araucana, como por ejemplo la lengua. Porque nosotros cuando decimos la araucanización nos referimos a la cultura araucana que luego se quedó en la Patagonia. No sé si me estoy explicando, Raúl. Sí, sí. Yo lo que quería acotar que, bueno, el censo del 2010, nos tenemos que acordar que fue el día que se murió Néstor Kirchner y que terminó siendo un censo falaz de Guillermo Moreno, quien hoy pretende ser un bastión del nacionalismo cuando es otra cosa, ¿no? Para que la gente más o menos vaya entendiendo de qué se trata el tema. Es más o menos como el tema del coronavirus. Puede entrar alguien que va y se está muriendo de un infarto, de un accidente, todo, pero seguro que murió de coronavirus. O sea, están transgiversando los hechos. Ahí, en todo caso, la descendencia la transgiversaron con el tema de los mapuches. Te escucho, Leandro. Bueno, entonces, el problema, o sea, el gran lío, el gran conflicto fue en el siglo XIX, en el 1800. En 1800 fue, mira, para mencionarte, porque tengo anotado, hechos históricos que pasó mientras, digamos, grupos de mapuches venían hacia la Argentina, pasaron, por ejemplo, entre el medio, la guerra de unitarios federales, ocupación de 1833 de los británicos en las Islas Malvinas, la vuelta de obligados, la guerra de la Triple Alianza. Esos fueron algunos hechos que le salió fortuito a los mapuches. Pero hay una parte que yo no me expliqué. Cuando yo estaba diciendo que los mapuches hicieron una gran resistencia al Imperio Español. Bien, pasando todo eso, cuando se estaba gestionando la independencia de Chile, lo que pasó es que los mapuches se dividieron. Antes eran hegemónicos, todos pensaban iguales, todos actuaban de la misma manera, estaban unidos, pero con esta gestación de la independencia de Chile, se dividieron. ¿Por qué? Porque un grupo empezó a apoyar al Imperio Español y otro empezó a apoyar digamos, los independentistas. ¿Qué argumentos tenían los mapuches que apoyaban al Imperio Español? El Imperio Español, sea lo que sea, ellos colonizaron desde el río Biobío, que luego pueden buscarlo en Google, desde el río Biobío hacia arriba, perdón, me salió en inclusivo, hacia el norte. Hacia el norte era el Imperio Español. Del río Biobío hacia abajo
hacia, no me acuerdo justamente cómo es la región de Chile, lo último. Bueno, ahí en el sur, lo En que el hoy es sur, Puerto Montt, claro. en la división que tiene con Tierra del Fuego, que me entiendo, me explico. Pero ¿qué decían entonces los que defendían al imperio español, a la corona española? Decían que con los españoles los respetaban a ellos. Decían que le otorgaba el territorio que era de ellos, desde el río Biobío hacia el sur, y desde el norte quedaba para los españoles, y que no pasaba más nada. Ahora, los independentistas, digamos, liderados por O'Higgins, lo que hicieron o lo que promulgaban era que quedarse con todo Chile, que es lo que es hoy, digamos, no respetar la autonomía, el territorio que eran de los mapuches, que eran de los araucanos, no los respetaban, decían, desde el norte hacia el sur es Chile, punto. Entonces los mapuches no lo querían, los araucanos no querían eso, entonces se pusieron del lado de la corona española. Ahora, cuando pasó el tiempo, en 1820, estas dos comunidades mapuches, esta división que existía, uno los pro corona española y los otros los pros independentistas, trajeron a la Argentina todo el desastre, todo el problema que tenían entre ellos acá. Lo trajeron. Es decir, vinieron, acá lo tengo justo anotado, a ver, formaron ellos, digamos, a ver, se llamó la famosa Confederación Boruana, así figura, que dice que fue una agrupación de parcialidades mapuche que emigraron de la Araucanía a la región pampeana. Entre ellos estaban los hermanos, a ver, no me acuerdo muy bien cómo era. Permitime, Raúl, que... Sí, sí. O sea, son todos problemas importados estos, todos traídos desde afuera, que desgraciadamente los argentinos nos tenemos que hacer cargo como si no tuviéramos problemas. Y bueno, evidentemente, a los mapuches, esto de los mapuches, no existía antes durante el gobierno militar, por supongamos. No existía el problema. El problema comienza a surgir ahora, comienza a surgir en el periodo democrático, y tantos otros problemas, ¿no? Bien, sí. Ahí lo encontré. En 1800, en la continuación, luego de la independencia de Chile, una parte de los que apoyaban a la corona española, o sea, el bando realista, decidieron dirigirse a la región pampeana y conformar la Confederación Boruana, integrada por los hermanos Pincheira y los araucanos realistas. ¿Qué hacían estos? ¿Qué hacían estos tipos? Estos saqueaban, robaban ganado, raptaban a los niños, a las mujeres las violaban. Entonces, hacían desastre, acá en Argentina. Estos araucanos pro corona española, los hermanos Pincheira, lo que hicieron fue agarrar el ganado y lo llevaban hacia el puerto de Chile. O sea, robaban los ganados, y bastante, no es que se robaban poco, sino robaban a no dar más. Y los llevaban hacia los puertos que habían en Chile. Ahora, adivina Raúl, ¿quiénes los esperaban en los puertos para que le den los ganados? Lo mismo que le daban los Winchester, para que pelearan. Los británicos. Claro, por eso. O sea, los ingleses estaban y los armaban con Winchester. Obviamente intercambiaban, por ejemplo, cuando esta rama militar, si querés, porque ya estaban hasta formados, le daban los ganados a los británicos le daban fusiles Remington. Claro. ¿Y qué tenían? O sea, y venían con esos fusiles y exterminaban totalmente, los aniquilaban a los tehuelches.
¿Y los tehuelches con qué andaban? Obviamente que desde 1580 a 1600, que vinieron los caballos a toda esta zona, los europeos los trajeron, apareció el caballo, entonces, digamos, los tehuelches evolucionaron en sentido armamentístico, pero en cuanto a tener una boleadora y tener lanzas, pero los otros tenían armas de fuego. Seguro, sí. Sí, sí, Eso sí, es lo que pasaba. Y obviamente, bueno, hay muchísimas cosas por hablar. Raúl, bueno, te puedo mencionar, por ejemplo, la campaña de Rosas. Rosas es un prócer, es una persona que yo le tengo mucha admiración y respeto, porque Seguro. sobre estas cosas uno puede criticar ciertos aspectos, ¿no? Como todas las personas. Pero hay cosas que te demuestran el valor o te demuestran cómo sos como persona o como caudillo. Entonces él, y más allá de lo que digan los progres, tanto de Rosas por esto, por la campaña, como también van a decir de Roca, que Roca es otra cosa, pero lo que quiero decir es remarcar, resaltar y admirar las campañas. La campaña de Rosas de 1833 y 1834, el objetivo era someter a la obediencia criolla, o sea, someter a la obediencia criolla a los indígenas terroristas, terminar con los malones indios que asaltaban a las poblaciones que vivían en el interior y rescatar a los cautivos de los aborígenes e incorporar tierra. Porque obviamente, digamos, cuando vinieron los famosos araucanos que exterminaron y que araucanizaron desde Neuquén a Tierra del Fuego, incluso más, te puedo decir que los tehuelches, como están divididos en meridionales, que son desde el río Chubut hacia abajo, y los septentrionales, que son hacia el sur de Córdoba, el sur o sea, en la Pampa completa, lo que hicieron los araucanos fue apoderarse totalmente de eso. Entonces eran un ejército que no te puedo, o sea, imagínate, Raúl, con el financiamiento de los británicos y con todo lo que habían armado una estructura prácticamente, un ejército habían armado. La campaña de Rosas obviamente fue para descentralizar y empezar a cortar lo que es el poderío, porque ni siquiera era a favor de los mapuches, porque el pueblo mapuche, incluso hasta el día de hoy, si vos les preguntás si están a favor de todo este tipo de cosas, de andar asaltando, de andar incendiando, de andar haciendo desastre, te van a decir que no, el pueblo, o sea, las personas comunes y corrientes, te van a decir que no. Ahora, obviamente, después aparecen caciques como Calfucurá, aparecen diferentes personajes en la historia que deja mucho que desear. Incluso, digamos, por eso traerlo al presente vale la pena, porque todo esto que estamos hablando te da sentido a lo que es el presente. Pues si no, vamos a caer en los progres que dicen, no, bueno, pero vos fijate que Roca fue un genocida porque mató a los pobres aborígenes que eran buenos y qué sé yo. Ellos siempre, los progres siempre son los más buenos de todos. Ellos son los que son buenos con el pobre chico que salió a robar, ellos son buenos con los que, bueno, si quieren vivir su vida de esa forma, que la vivan. ¿Me entendés? O sea, el progresismo es algo que hoy, así como hicieron en la época, esa es la que vos te haces referencia, de eliminar toda esa embestida araucana, los argentinos de hoy tenemos que pensar que hay que eliminar a toda esta embestida progresista, marxista y liberal también, porque también están metidos ellos ahí. No hay duda con eso. Desgraciadamente. Te iba a proponer, Raúl, si vos querés que, si quedó claro más o menos lo que dije, de traerlo al presente o traerlo a la actualidad, ¿te parece? Sí, correcto. Bueno, como veníamos hablando de los progres,
justamente de reivindicar y querer tomar ciertas causas perdidas prácticamente y que no tienen sentido, por supuesto, y hacer daño, porque, digamos, ellos se dicen progresistas, pero en realidad son involutivos, porque el progreso es otra cosa. Pero más allá de eso, para no entrar justamente en la discusión de si los progres son tan progres, bueno, yo quería tocar lo que está pasando actualmente en Villa Mascardi, que no es un hecho que se produjo hace pocos días, que vos decís, bueno, pero fue un solo hecho. No, no es un hecho aislado. Viene produciéndose hace rato, hace bastante tiempo. Mirá, hay dos, y yo le digo así, hay dos sectas que se están encargando de robar, de incendiar, de golpear a los vecinos, de tirar piedra a la policía, de desobedecer todas las órdenes, porque estas dos sectas no reconocen para nada al Estado Nacional Argentino, no lo respetan, no quieren la ley, no quieren a la gente, quieren fundar ellos un Estado mapuche. Eso es lo que quieren, son terroristas, son personas financiadas, obviamente, como siempre decimos, por los británicos, por otros intereses. Mirá, hay un grupo que voy a arrancar por este. Mira, justo en la boleta es nuestra. Tengo anotado. Este grupo se llama Lafken Winkul Mapu. Apareció en el 2017. Este grupo se comenzó a instalar en diferentes terrenos con la concreción de hechos vandálicos, tales como la quema de propiedades, robo y amedrentamientos. Sí, eso hace. Por ejemplo, actualmente tienen tomada 30 hectáreas. Queda las 30 hectáreas y donde ellos están ubicados es a 35 kilómetros de Bariloche, en Villa Mascardi. Villa Mascardi se encuentra dentro, y yo si bien critico bastante a la inútil de la gobernadora que tenemos actualmente, hay que decir que como Villa Mascardi forma parte del Parque Nacional de Nahuel Huapi, al ser nacional, en este caso la culpa es del otro inútil, que sería Alberto Fernández. Que tampoco va a ser nada por sacarlos. Sí, no tiene, le gusta él, digamos, o sea, apoya ese tipo de cosas, él es progre, ¿no? Sí, todo lo que sea a los argentinos, él está feliz. Es un tipo que disfruta, desgraciadamente, del sometimiento que vive. Pero bueno, sigamos. Después la otra secta, como te decía, se llama la famosa RAM, Resistencia Ancestral Mapuche. ¿Te acordás de esa? Sí, esa es la más conocida. Esa es la más conocida, sí. Obviamente que entre Lafken Winkul Mapu y la Resistencia Central Mapuche están vinculadas, están aliadas. También hay otra secta que queda en Chile que se llama la CAM, la famosa CAM, que es la coordinadora Arauco Malleco. Vamos a hablar de la RAM. Yo, justo antes de hacer este programa, estaba buscando más datos para poder brindar acerca de la RAM. Más allá de todo lo que vimos, que yo creo que el gobierno, más allá de lo que fue nefasto de Macri, hay que resaltar ciertas cosas positivas en cuanto a la materia de la posición que tomó Patricia Bullrich en estos hechos aislados, en estos de los terroristas. Solamente, digamos, yo estoy a favor, porque haría lo mismo, digamos, porque no me importa si son mapuches, si son de diferentes tribus, si son personas que se visten de drag queen, no. Digamos, son personas que están quemando casas, que están saqueando, que están asustando a los vecinos, o sea, están cortando rutas nacionales, están produciendo daño, o sea que hay que tomar una cierta posición que a veces es media draconiana, si querés. Mirá, los objetivos de la resistencia ancestral mapuche que apareció en el 2009, perdón. Establecer nación mapuche,
establecer nación mapuche. Los enemigos, la Argentina y Chile. Organización terrorista, separatista e independentista. Es como en Cataluña o como el País Vasco, viste que allá están los... Con diferencias sustanciales con lo de España, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque allá digamos que estaba el reino de Castilla que sometió al resto de los pueblos, a los catalanes, a los vascos, a los gallegos, ¿no es cierto? Bueno, cosas de ellos. Sí, sí, sí. En lo nuestro, acá, las provincias adhieren a una nación federal. Y acá es donde viene esta gente externa, porque no son originarios de la Argentina, a pretender, digamos, un Estado interno en la Argentina. Así es. Te escucho. Bueno, justamente los aliados de la coordinadora Arauco Mayeco, que es de Chile, y también, bueno, Lafken Winkul Mapu, que es la que mostré recién, que tiene 30 hectáreas tomadas. Mirá, hay pruebas contundentes de que la resistencia central mapuche, no solamente que financiada, obviamente, como todo, porque no es que aparece, bueno, che, loco, nos juntamos y hacemos una organización que podemos respetar, no sé qué. No, o sea, si nosotros tenemos esa iniciativa, poco vamos a durar, no vamos ni a la esquina, es decir, tienen, bueno, pero más allá de eso, lo que digo es que las pruebas contundentes es que son entrenados por la FARC. Bueno, acá justamente para hablar concretamente, si se quiere hablar de, porque nosotros hablamos de financiamiento, uno de los financistas de la RAM es IPES, Instituto de Promoción de Estudios Sociales, ¿viste? ¿Y este organismo dónde tiene sede? ¿Cómo? Este organismo, ¿de dónde es? ¿Dónde tiene sede? La sede. Eso, espera, lo voy a No es cortar, nacional. porque Este instituto. la verdad que no me fijé dónde quedaba la... Pregunta, ¿este instituto es nacional? ¿Cómo? O si este instituto que vos nombras, este IPES, ¿es nacional, es argentino o es externo? No, eso sí, es externo. Bien, ahí tenemos algo ya. También hay que ser sincero, que hay un organismo que coordina mapuches que está en Bristol, en Inglaterra. Sí, sí. Y atrás de este organismo está el Museo Tudor. Sí. Y atrás del apellido Tudor está la corona británica. ¿No es Y cierto? como siempre los británicos metiendo las narices donde no conviene, donde no tienen que meter las narices. Por eso, cuando hablábamos del siglo XIX, 1800, cuando pasó todo esto de los mapuches, que yo te decía que llevaban los ganados hasta el puerto, que lo esperaban los británicos, que digamos, en el mismo siglo tomaron las Islas Malvinas, otra cosa, que ellos, los británicos, hacían que personajes nefastos como Mauricio Brown, bisabuelo de Marcos Peña, y hay otro patriarca que queda ahí, no me acuerdo muy bien el nombre en este momento, financiaban a ellos para que ellos digamos, le den de alguna manera plata, como que para que sea indirecto, que no se note. Bueno, le daban dinero a ellos para que ellos se la den a sicarios prácticamente. ¿Para qué? Porque en esa época, en el sistema agroexportador, ellos querían tierras y ganados, ovejas, por supuesto, y vacas, y diferentes tipos de materia prima que obviamente el sistema agroexportador siempre benefició a los británicos. Entonces, si en Tierra del Fuego, que justamente lo que estoy hablando de Mauricio Brown, y el otro, su suegro, no me acuerdo cómo se llama en este momento, ellos financiaban a sicarios, ¿para qué? Para que saquen a los Selknam, para que saquen a los Yamanas, para que saquen a diferentes tribus, a diferentes comunidades, a diferentes pueblos originarios, vamos a llamarlo así en este momento, de alguna manera, los mataban a ellos para quedarse con la tierra. Se quedaban con la tierra
y ahí producía materia prima, qué sé yo, se lo enviaban a Gran Bretaña. Y así siempre. Claro. Perdón, Raúl, esta acotación nomás. Este modelo agroexportador es lo que les gusta a los liberales. Sí, 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 ellos siempre han sido de esta idea, que nosotros tenemos que ser el granero del mundo. Y hoy por hoy, dadas las circunstancias, incluso la materia prima, ya sea del agro como de cualquier otro tipo de cuestión, no sustenta ya al país. Tenemos que ir hacia un modelo, digamos, de producto final, de producto ya industrializado. Pero bueno, sí, esto es lo que ellos siempre quisieron, ¿no es cierto? Que nosotros seamos el granero del mundo para que ellos puedan, digamos, hacer sus grandes negocios, pueden sostener, digamos, la vida del imperio, del imperialismo británico. Es un clásico eso. Ahora justo me acordé del nombre que te decía del gran terrateniente, viste, que venían de Europa. Bueno, José Menéndez, Menéndez, sí, el, sí. el dueño de la Patagonia, digamos. Como se decía, hay un libro que está escrito así. Sí, ese debe ser de las estancias Betty Menéndez, algo así. Ahí está grandísima por Tierra del Fuego, así. Tampoco nos olvidemos que vino uno que se llamaba Julio Popper, la gente del sur debe saber de quién se trata, que venía a buscar oro y también se hizo de la muerte de varios indígenas. No, sí, acá tuvimos de todo. Un genocida total. Eso fue. Total. Porque, y hablando de eso, porque cuando uno critica, digamos, a esta secta que estábamos diciendo recién, de que se toman el nombre de representantes de los pueblos originarios, no es que estemos avalando a estos genocidas, a estas personas nefastas que venían desde Europa y querían tener 2 millones, 3 millones de hectáreas, 4, 5 millones y hacían daño no solamente a las personas, sino a la naturaleza, y con tal de ganar dinero se llenaban de guita, como le gustaba en ese entonces, y actualmente también, porque hay personas que quieren seguir con ese sistema. Nosotros atacamos a los dos. Atacamos a los terroristas y atacamos a los genocidas. Y si vos te pones a pensar, a analizar, estos grupos, no las comunidades, estos grupos que estábamos diciendo recién, con esas personas, son lo mismo, son dos caras de la misma moneda, porque ambos hicieron que lleguemos donde estamos hoy presentes, digamos. Hay un patrón común en la antipatria que ha operado en la Argentina. Hay un patrón común en el cual siempre estuvo la mano del Foreign Office británico, ¿no es cierto? Siempre, permanentemente. Y han tenido hasta la capacidad de hacer que nos sometamos nosotros mismos, como lo está haciendo ahora el gobierno de los Kirchner, someter al pueblo sin la necesidad de estar ellos presentes. Es más, hasta un payaso de embajador que es amigo de todos, él es amigo de todos. Sí. Realmente yo me enorgullezco de pertenecer a un partido político, que es el Frente Patriota, donde no se tiene un acercamiento o no se tiene algún grado de amistad con semejantes piratas como Marquette. Hay otros partidos, todos sabemos quiénes son, ¿no? Todos sabemos quiénes son, que tienen mucho acercamiento con el Imperio Británico. Sí. Nosotros no, gracias a Dios no. Eso es importante remarcar. Nosotros estamos cerca del folclore y del tango, estamos cerca nosotros reivindicamos la cultura tradicional nuestra, digamos. Los británicos hay que, perdón que lo diga de esta forma, ¿no? Hay que sacarlo patadas, porque son nuestro enemigo, toda la vida fueron nuestro enemigo, pero nosotros no es que buscamos, nosotros no buscamos
peleas, ¿me entendés? Nosotros éramos tranquilos, éramos una civilización que queríamos avanzar. Hablo de Argentina, no hablo de otra cosa, hablo de Argentina, que somos una civilización, una sociedad que quiere avanzar, que quiere progresar, que quiere trabajar. Y vienen estos tipos y se meten por todos lados, hacen agujeros por todos lados. Entonces son nuestro enemigo, porque nosotros no te estamos haciendo nada. Y vos venís y te metés y provocás daño. Siempre hicieron eso. Entonces, ya está. Los vamos a sacar a patada, vamos a ganar las Malvinas, vamos a volver a tener las Malvinas, y no tenemos que tener ninguna base, pero ninguna base británica tenemos que tener. Pero no solamente no británica, también hay que sacar bases chinas, bases norteamericanas. Tenemos que tener soberanía. Uno habla de las bases y cree que es una base militar. La de los chinos, hasta donde yo sé, no tienen acantonamiento de tropas, tienen todo manejado desde China a nivel, digamos, digital, ¿no? A ver, una oficina en el Banco Central del Fondo Monetario es una base externa que hace más daño que una militar. Sí. O sea, a él, que ejerce más clavitud que el resto. los think tank, Sí. todos escucharon hablar de los think tank, que son tanques de pensamiento. Como hay varios acá, que los puedo nombrar dos, por ejemplo, la RAP, la Red de Acción Política, donde se forman, hay muchos gobernadores, muchos intendentes, como la Patria de acá de Córdoba, que bajó la bandera nacional, Martín Yarlora, ese está formadito en la RAM, en la RAP, R-A-P, RAP, Red de Acción Política. La Fundación Hannah Harley, ¿quién es la directora de Hannah Harley? Lilita Carrió. Bueno, tenemos todo este tipo de personas que son la antipatria, que representan la antipatria, son las que nos están sometiendo, las que nos están destruyendo, las que fomentan el progresismo para avalar toda esta miseria humana que vino a la Argentina y se está instalando en la Patagonia, que es el tema de los mapuches. Es así de simple, no podemos dar giro idiomático ni nada de esto, hay que decirlo de frente y es así. Déjame agregar lo último, Raúl. En realidad hay que referirse, cuando queremos hablar de los mapuches, tenemos que referirnos, y esto hablo en general, tenemos que referirnos como los araucanos, porque hicieron un gran trabajo los enemigos al poner el término de mapuches, porque mapuches en su momento se refería a las personas que vivían en la Araucanía, en la zona territorial actual de Chile. Pero ahora se refieren a los mapuches como personas que hablan en mapudungún o personas que hablan en arauco, digamos, en el idioma araucano, que forma parte de la araucanización, forma parte de esta gran transformación cultural que hicieron ellos durante todo durante el siglo XVI en adelante. Yo, como dije recién, los mapuches que viven en Argentina, las personas comunes, los civiles, ellos son argentinos, ellos tienen banderas argentinas, ellos respetan el Estado argentino. Los que no respetan el Estado argentino son los famosos caciques, pero como por ejemplo el loquito famoso Josh Wallace, que de cacique no tiene nada, porque si ves una foto de hace pocos años atrás, era un flogger, digamos. Entonces, si Calfucurá estaría vivo, por tirarte un nombre de un gran cacique me refiero a una persona que se hacía respetar y que tenía esos valores, se caga de risa. Lo estaquea, directamente lo estaquea ahí para que aprenda y se regenere. Sí, acá tenemos de todo, ¿eh? Tenemos de todo, tenemos personajes de todo tipo y cualquiera de estos personajes termina tomando una trascendencia
superior a la de cualquier persona de bien en la Argentina. No hay peor enemigo que el que está escondido atrás de un pueblo, de una etnia o de una raza. Porque bien lo dijiste vos, hay araucanos que ya son argentinos y a ellos les cabe todos los derechos, las garantías y los deberes que están en la Constitución Nacional. Constitución violada por Alberto Fernández por el tema de la pandemia. Vamos a aclarar, vamos a decir así. O sea, Constitución siempre fue la Constitución Nacional, pero cuando ellos la tuvieron que violar, la violaron sin ningún tipo de problema, ¿no? Y bueno, volviendo a esto, o sea, esos argentinos son argentinos, esos gente mapuche me refiero. Que los otros renieguen de ser argentinos, bueno, váyanse, dejen de molestar acá, pero no vengan acá a pretender territorio, porque en algún momento, por más oscura que sea la noche, como la que estamos transitando, en algún momento va a salir la luz, va a salir el sol, y las cosas van a volver a su cauce. Y bueno, no les auguro un buen momento a estos separatistas chilenos externos que han venido. Así que bueno, eso simplemente quería decir. Y Sí, otra pequeña cosa. Por eso siempre hay que remarcar que una cosa es la comunidad, son personas que son aborígenes, y otra cosa son estos caciques que aparecen de la nada y que nadie sabe quiénes son y a quiénes representan, porque en realidad no representan a esas personas, a los aborígenes, representan siempre intereses oscuros. Mirá, lo que sí yo estoy totalmente en desacuerdo es con ciertos politiqueros que entregan 50 hectáreas, 20 hectáreas, porque sos descendiente o porque tuviste no sé qué historia de vida. Te gusta, digamos, a todos nos gustaría que nos regalen tierra, ¿no? Pero hay que tener presente y hay que hacer respetar, como bien decís, la Constitución, y hay que hacer respetar las leyes de que todos somos iguales ante la ley. No se puede a algunos regalar y a otros no, y no sé qué, esto, lo otro. sí, sí, no, evidentemente acá cualquiera viene y se cree que es el dueño de la cosa pública. Es un clásico de estos tipos que vinieron acá con el lema de la democracia, que decían que ellos eran la vida, que ellos eran mejores, que no eran los asesinos de antes. Vinieron y fueron peores, porque acá hay que ponerse a hablar de todo un poco y hay que ponerse a decir que acá hubo mucha gente que murió en accidentes. Claro, en accidentes. ¿Pero por qué? Porque hubo obras viales que no se realizaron y las figuras realizadas y se robaron la plata en muchas provincias. Hay que tener en cuenta de que acá desapareció un submarino, que mataron a 43 gendarmes, se dice, gente de la Tupac Amaru, en Jujuy. Acá hay que tener en cuenta muchas cosas. La gente que muere por cuestiones delictivas. ¿Por qué? Porque el funcionario no se dedicó a ejercer su trabajo como está haciendo ahora un clásico, el más evidente, Bernie. Sí. No se dedica a cumplir sus tareas de funcionario público y suceden cosas como las que están pasando en la provincia de Buenos Aires. Y de hecho nosotros los cordobeses, Sí. nos acordamos bien de Bernie, ¿eh? O sea, Bernie tiene una cuenta pendiente con los cordobeses. Simplemente eso quería decir. Esto es de diciembre del año 2013, para que lo busquen en alguna que otra crónica del tema. Decime, Leandro, te escucho. Le iba a enviar un pequeño mensajito a Bernie. Un pequeño mensajito nomás. Que se deje de hacerse el motoquero, que en cualquier momento se va a caer de la moto y se ponga a hacer la labor que le corresponde. Ya varias personas están desapareciendo en su propia provincia y la responsabilidad de él. Exactamente, sí, no, esto.
cualquier cosa ya. Bueno, ese es el tema de poner gente que no está capacitada para un determinado puesto. Si alguien me dice, a ver, Raúl, yo te pongo a vos en el Ministerio de Salud, pero si yo no soy médico, ¿qué voy a hacer en el Ministerio de Salud? O si me dicen, Raúl, anda al Ministerio de Defensa, ponele, Raúl, Juanito, cualquiera. Pero si yo no soy militar, o sea, no puedo entender eso. No, pero acá iban los abogados, iban los del comité, en la época de los radicales, los de la militancia kirchnerista. O sea, es un desastre. Se han apoderado de la cosa pública, de los bienes de la nación o de las provincias, y se creen dueños, se creen señores feudales, se creen, no sé. Bueno, acá esto, por más, vuelvo a repetirlo una vez más, por más oscura que sea la noche, acá en algún momento va a salir el sol. Y bueno, el que con valor falta a la ley, con coraje, deberá asumir sus consecuencias. Esa es una ley universal y en algún momento se va a dar en Argentina. Totalmente. Leandro, vamos cerrando. Me quedan, ya te digo, 8 minutos. Decime lo último en 3 minutos, así te despido y ya cierro con la reflexión final. Bueno, ya llegó la hora, como decís vos, de empezar a tener una política totalmente pro Argentina y no pro intereses. Hay que dejar de poner inútiles en cargos, hay que dejar de poner palos en la rueda. Los argentinos ya estamos cansados, estamos hartos de siempre tropezar, pero no tropezar porque nosotros en un pequeño sentido, en un pequeño porcentaje sí puede ser, pero los políticos, la casta política, estos parásitos que no hacen nada, solamente enriquecerse, solamente tener poder, solamente hacer todo a favor suyo, esa gente tiene que terminar, y va a terminar, porque estamos en un momento, en un contexto en la que está saliendo los trapitos al sol, están empezando a surgir es como el ave fénix, ¿no? Está empezando a salir lo bueno e irse lo malo, y va a pasar así. Así que los políticos, muchachos, aprovechen lo último que les queda porque ya... En algún momento esto se termina. Totalmente. ¿Algo más que me quieras decir de la provincia de Río Negro? Sí, estamos bastante preocupados del Frente Patriota de Río Negro porque, como sabemos, a nivel nacional esto pasa, la actividad productiva, el sistema económico está deteriorado, es fatal, la verdad que, por ejemplo, por tirarte, en Bariloche el 30% viven del turismo. Perdón, el 50% de las personas que están en Bariloche viven del turismo, que aporta al 30% de la producción de nuestra provincia. El turismo, olvídate. La gastronomía, otro sector que también nos preocupa, no está funcionando. Está parado, por ejemplo, el sector petrolífero, también, porque nosotros tenemos parte de eso. Claro, ha caído el precio del petróleo crudo, porque tampoco nos sale el derivado, sale el crudo desde acá, ¿no? Y lógico, ha caído y es lógico, no hay, nadie te compra desde afuera petróleo y es una industria que está hoy frenada. Yo tengo fuentes de que a los trabajadores, en este caso en el sector del petróleo, le redujeron el 40% de su salario y en muchos casos han despedido, pero no solamente este sector, son varios sectores que están Claro. por la infectadura, prohibidos de poder trabajar, de salir a hacerse el mango. Y además de todo eso, el 40% de los argentinos que trabajan en negro, están en negro. Es decir, cuando vos decís, y que al principio empezó, digamos, el fundir
el enterrarnos, porque Macri ya nos había asesinado y Alberto nos terminó de enterrar. El 26% cayó en abril en la producción, y con esto de estar encerrado los primeros 3 meses aproximadamente, después obviamente que varía según la provincia, la zona, hizo que muchas personas entrando en el sector que están en negro no puedan trabajar. Así que nada, estamos bastante preocupados, no solamente a nivel provincial, sino a nivel nacional, Raúl, por lo que está ocurriendo a nivel económico, y no solamente económico, también sanitario, porque no es una cuestión del coronavirus, no es una cuestión del SARS-CoV-2, es una cuestión de que se han desarrollado problemas psicológicos, no se han podido atender otras problemáticas porque los hospitales están vacíos, pero solamente se pueden atender el coronavirus. Exactamente. En general, desgraciadamente hicieron un desastre. Leandro, yo te agradezco mucho haber estado con nosotros desde el interior. Te mando un fuerte abrazo y bueno, que esperemos que cambien las cosas. Un abrazo, Raúl, gracias por invitarme. Por favor, muchísimas gracias por... Muchas gracias, suerte. Gracias por invitarme. Y saludo a todos. Así será. Bien, yo simplemente quería terminar con la reflexión final. Lo dije recién, no hay peor enemigo que el que está escondido atrás de un pueblo, atrás de una etnia o atrás de una raza. Desgraciadamente, muchos a lo largo de la historia en el mundo lo hicieron, y fue mucho más efectivo que hacerlo desde una trinchera, con un uniforme y una bandera. Evidentemente los argentinos tenemos miles de problemas, y el tema de los mapuches es un problema que va creciendo. Yo me cansé de escuchar a ministros supuestos, ministros de defensa, ministros otros de seguridad, de decir que acá no tenemos ninguna hipótesis de conflicto. Tenemos hipótesis de conflicto interiores, conflictos exteriores. A 700 kilómetros de nuestras costas están los ingleses con una base grandísima. Yo pienso que es el momento de comenzar a pensar, como lo digo siempre, comenzar a pensar qué vamos a hacer, cuál va a ser la trascendencia que vamos a tomar como pueblo, si vamos a seguir eligiendo a toda esta gente que ya demostró desde el año 83 en adelante sumirnos en la derrota total, sumirnos en la pobreza, revolcarnos en el lodo. Yo quisiera preguntarle a cada uno de ustedes, ¿vamos a seguir votando? Yo por lo menos no. Yo no. Pero a ver, la gente común, ¿va a seguir votando a esta gente que viene con intereses externos? ¿Y va a seguir sometiéndonos? Ahí viene el sometimiento sublime. Este es el sometimiento más grande que puede haber, el de la vacuna. Vamos a ver qué queda después de la vacuna. Los tengo que despedir, ahí ya me anuncia que estoy terminando desde el interior. Muchísimas gracias a todos, los esperamos para el próximo. Usted lo pienso y me quedo aquí. Mira qué lindo su país, paisano, rompa el boleto ese que tiene ahí.